Bien, el doctor Jacín en el segmento anterior hablaba de lo que eran las políticas, las primeras decisiones de Trump y sí, muy válida el análisis, la conversación de lo que hacía, pero también hablábamos también un poquito más temprano en el programa de lo que es esa frontera que parece borrarse o no existir y que ahora quiere marcarse bien en lo que tiene que ver con la disciplina militar frente al derecho individual de cada persona en cuanto a lo que quiere hacer. Entonces, en algunos casos, tú te das cuenta de que algunas personas dicen, no, las órdenes que yo recibo, yo también tengo cláusula de conciencia de que yo, por ejemplo, puedo decidirme a no acatar ciertas cosas, como por ejemplo el asunto de las preferencias sexuales, de el uniforme, de el credo, de dónde debo dejar mis creencias religiosas cuando entro al cuartel. Estas son de las cosas que uno va tomando en cuenta en cuanto a las motivaciones que tiene Trump. Eso es porque según lo que precisamente él estuvo diciendo, que lo que dice que es más allá de las intervenciones médicas hormonales y quirúrgicas que implica la adopción de una identidad de género incompatible con el sexo de una persona, entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado. Eso dice él también. Pero las disposiciones no se quedaron ahí solamente porque se eliminaron los programas de diversidad, equidad e inclusión al considerar que estas acciones socavan la meritocracia y las conciencias de los estadounidenses al participar en una discriminación racial y sexual odiosa. Ningún individuo o grupo dentro de las Fuerzas Armadas debe ser preferido o desfavorecido por motivos de sexo, raza, etnia, color o credo, según ha concluido Donald Trump. Y precisamente ayer estábamos viendo una información en la cual se hablaba acerca de que una comandante con preferencias sexuales distintas que había sido designada al frente de un buque de la Marina, no sé si es cierta o falsa la información, porque parece una cosa tan fuera de lo común que hay que a veces dudar de la autenticidad y verificar los contenidos, porque que dicen que esa mujer la hicieron comandante por cumplir con una cuota de género dentro del ejército, pero que le pusieron al mando una embarcación que tuvo un percance que terminó con una pérdida millonaria para el ejército y para los contribuyentes de Estados Unidos. Pero vamos a ver entonces el gran debate que habrá, e incluso también estamos viendo en algunos reportes que vimos ya bien temprano que se ha visto un número enorme de libros arrojados a los zafacones de las universidades debido a que precisamente la supresión de los programas de política de género ha llevado a que se cierren departamentos de estudio de identidad de género en algunas universidades con respecto a los estudios, y ya parece que eso va dentro de lo que son los primeros pasos en apenas una semana que tiene Donald Trump en el poder. Entonces, bien, Gracie, buenos días. Gracie de la Cruz ya está con nosotros. Aquí vamos, ¿qué tema tienes para hoy? Bueno, gracias Carlos y buenos días a todos los amigos. Hay que hablar mucho de Donald Trump por lo que significa en el cambio de política interna y también externa en los Estados Unidos. Hay algunas proyecciones de cientistas de la política que entienden que Donald Trump lo que está haciendo es volviendo la política del expansionismo de los Estados Unidos. Ahora bien, hay que esperar, por supuesto, por lo menos los primeros 100 días para saber si esto no es más que una serie de enunciados y ver si realmente esto se va a convertir en una política a largo plazo. Pero quiero compartirles con ustedes algunos datos. En estos días se ha hablado mucho de la migración. Vimos el impasse entre el señor Petro y Donald Trump, donde lógicamente Petro tuvo que ceder porque no puede quebrar la economía colombiana. Ya Petro tiene una tasa de rechazo bastante alta
es una persona sumamente cuestionada en Colombia, que uno hasta a veces con las crisis internas que tiene, uno cree que probablemente hasta no termine su periodo de gobierno, porque hay una situación de oposición hacia Petro y sus medidas que son enormes en Colombia, no solamente por lo de la reactivación de las guerrillas de los disidentes de las FARC y también el ELN y las vinculaciones que tienen estas guerrillas con el gobierno de Venezuela y las vinculaciones que tienen con los carteles mexicanos y todas las operaciones que están haciendo allí para trasladar droga hacia Haití, específicamente como lo dijo Petro. Quiero compartirles que en el tema de la migración, ¿qué pasó en el primer gobierno de Donald Trump? Porque a Trump hay que compararlo con Trump. Por ejemplo, hace 5 años, en el último año de Donald Trump, y desde entonces, ¿cuáles fueron los países que recibieron la mayor cantidad de vuelos con deportados desde Estados Unidos? Guatemala recibió 1.778 vuelos, Honduras 1.400 vuelos, México 759, El Salvador 616, Colombia 475 vuelos, Haití 337 vuelos con migrantes que no tenían documentación. Lo que está haciendo Trump es lo mismo que ya él había hecho. ¿Cuál es la conversación nueva? Bueno, que la izquierda latinoamericana, el caso de Petro, de Brasil, considera que no es propicio, no es adecuado ponerle esposa a esas personas, esposarlos, amarrarlos de los pies para montarlos en esos aviones. Bueno, pero desde los Estados Unidos, digamos, el relato público sobre el tema de la migración es que Trump está deportando a las personas que un juez había determinado que tenían vinculación con alguna banda o que habían cometido algún delito. Y si son personas que habían sido procesadas, pues lo lógico que un avión, por el tema de la seguridad, estén esposados. Eso es lo que ha pasado, esa es la única novedad. Es simplemente que desde el punto de vista de los latinoamericanos, bueno, si van a deportar a una persona, que no sean esposados, y desde el punto de vista de los estadounidenses, pues consideran que si han cometido algún delito, pues son unos delincuentes y tienen que darle ese tratamiento. Pero ha sido un error de Petro, como se vio, el hecho de él oponerse, que lean la prensa colombiana. Lean la prensa colombiana para que ustedes vean qué es lo que se dice allá sobre por qué Petro tomó esa decisión, donde ellos vinculan a un whisky en esa decisión de último minuto que tomó Petro y que después pues tuvo que echar hacia atrás. De manera que con Trump tenemos que evaluar qué es lo que él dice y después ver qué es lo que hace con estas órdenes ejecutivas, qué es lo que él escribe en las órdenes ejecutivas. Porque también hay digamos, una serie de teorías con el tema de que le va a quitar la nacionalidad a los hijos de los migrantes, pero cuando usted va al decreto, él no dice, él lo que dice ahí, busquen las maneras para que se le retire la nacionalidad. Sin embargo, 3 estados que están dominados por los políticos demócratas acudieron ante un juez para que imposibilitar esa posibilidad, pero no ha sido que él lo mandó, ¿no? Como en otros decretos donde le cambió el nombre, por ejemplo, al Golfo de México. ¿Qué acciones están haciendo los países latinoamericanos? Recibir a su gente, lo que han hecho siempre. Como es un mayor flujo de ciudadanos, en el caso de México, México está siendo prácticamente una ciudad fronteriza. Está montando carpas, está montando sanitarios móviles, ¿para qué? Para recibir a su gente. Y tiene ahí un operativo para saber quiénes son, a qué se dedican, cómo pueden insertarlo al mercado laboral. No se puede hacer nada más. La gobernadora de Puerto Rico, que había dicho que los dominicanos no se preocupen en Puerto Rico, vimos cómo actúan los federales de manera independiente a la gobernación y están haciendo una serie de operativos en barrios populares donde viven los
dominicanos, a pesar de que la gobernadora dijo que el año pasado solamente 150 migrantes fueron los que fueron detenidos. O sea que el flujo de dominicanos hacia Puerto Rico ha disminuido prácticamente por el tema económico y porque hay una nueva ruta por el tapón de Darién, que es donde se están yendo la mayoría de los migrantes. Entonces, la política frente a Donald Trump de parte de América Latina tiene que ser muy juiciosa, porque este hombre lo que está amenazando con una serie de aranceles que puede dislocar la economía. Y ese es el mensaje que él envió imponiéndole a Colombia una serie de sanciones que estaban extremadamente, fueron decisiones extremas, simplemente para enviar ese mensaje. ¿Por qué se le está colocando esposos a los migrantes? Para enviar un mensaje, para penalizar, para que la gente vea que hay una serie de medidas que son drásticas para que se desestimule la idea de viajar hacia los Estados Unidos, contrario a Europa, que recibe a los migrantes con una serie de medidas humanitarias, dándole agua, dándole comida, dándole refugio, y eso en el fondo se le ha criticado a la Unión Europea, que esto lo que hace es estimular la migración. Y no importa la cantidad de dinero que la Unión Europea invierte en África justamente para fomentar el empleo, para evitar la migración, como la gente es bien recibida, son gente que no tienen comida, son gente que están huyendo de sistemas represivos, entonces cuando le dan esa bienvenida se estimula un poco la migración. Y eso es el punto de vista que está. ¿Hay alguna solución a este problema? No, no lo hay. Vamos a ver hasta cuándo Donald Trump va a poder seguir, porque esto implica mucho dinero, implica no solamente los vuelos, sino la comida, el hospedaje, implica una serie de medidas legales hacia los menores. Ya están las ONG alertando sobre las violaciones de derechos que van más allá de derechos fundamentales, sino que se extiende un poco más hacia una mirada hacia la Corte Penal Internacional por medidas que pueden ser calificadas de racista o de exterminio. Entonces, ahí hay que prestarle atención a Donald Trump en ese sentido. Y los dominicanos, bueno, recibir a nuestra gente aquí y seguir trabajando para que la economía siga estable. Pero bueno, quiero resaltar también que poco se ha hablado de las declaraciones de Trump sobre Gaza. Él va a recibir en los próximos días a Netanyahu en los Estados Unidos. Va a seguir el apoyo de la política estadounidense a Israel, aparentemente con mayor pasión por lo que estamos viendo con Donald Trump, que quiere trasladar a 2 millones de ciudadanos de su país de Gaza a otros países para que se establezca un gobierno que sea dirigido por Israel en Gaza. Eso es una declaración extremadamente polémica y eso va a generar situaciones de inconformidad en el Medio Oriente. Si sacan a 2 millones de gazaíes de su territorio, de su país, para expulsarlo a otra zona y entonces establecer un gobierno ahí dirigido por Israel. Esperen que eso va a generar una situación de inconformidad en toda la zona de Medio Oriente. Bueno, esas son las informaciones para mí más importantes que quería comentarles. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Esta es la revista 110.